¿Apple o Aramco? ¿Cuál es la empresa más grande y valiosa del mundo? En el video de hoy, te mostramos cuál es la empresa más grande del mundo. Pero antes, queremos avisar que a fecha del 27 de diciembre del 2022, la empresa estadounidense Apple fue la que registró el primer puesto, con una capitalización de $2.068.538 billones frente a $1.872.839 millones que obtuvo la empresa Aramco, perteneciente a la monarquía saudí. Por un lado, tenemos a Apple, el mayor gigante tecnológico, y con un gran futuro por delante. Por otro, a Saudi Aramco, la compañía petrolera que obtiene el 10% del petróleo de todo el mundo. Ahora, le hablaremos sobre Apple, mundialmente conocida y que fue fundada a principios de abril de 1976. Pero no comenzó a despegar a partir de 1997, cuando Steve Jobs, uno de sus fundadores, que había abandonado la compañía unos años antes, se hizo cargo de la empresa como director ejecutivo. Tras conseguir un gran multiuso de fans con Jobs al frente y con marcas como Apple y iPad. En cuanto a Aramco, conocemos que es una empresa controlada por el monarquismo de Arabia Saudí y que se considera la empresa petrolera más grande del mundo. Para hacerte una idea de esta empresa, controla 1 de cada 9 barriles de crudo que se produce en el mundo y cuenta con unos ingresos que superan los $300.000 millones. Su historia comienza a principios del siglo XX, en los años 30, en las primeras concesiones de exploración en suelo saudí. En la década de los 40 es cuando adquiere el nombre de Aramco, estando participada por empresas estadounidenses. En la década de los 80, el gobierno saudí entra en su accionariado con la compra de un 25% de la petrolera, ampliando este porcentaje en los años siguientes hasta hacerse con el 100% de la compañía. De ahí que Arabia Saudí se ha convertido en una de las grandes potencias mundiales que controla el petróleo en todo el mundo. Si queremos comparar dos datos económicos importantes, es necesario saber que Apple, a fecha del 21 de diciembre del 2022, cuenta con una capitalización de mercado de $2.1 billones, mientras que a la misma fecha, la acción de Aramco cotizaba en 31 reales y su capitalización bursátil asciende a $1 billones. Bien es cierto que nos encontramos ante dos empresas gigantes que controlan literalmente el mundo, pero parece ser que el futuro no lleva el mismo camino para ellas. Mientras que una dedica todo su empeño a la tecnología, con una visión muy progresista para la vida en nuestro planeta en sociedad, la otra sigue centrada en el petróleo, uno de los principales problemas que da lugar en numerosas ocasiones a conflictos mundiales entre diferentes países. Posiblemente, si nos centráramos en la visión que presenta cada una de las empresas, Apple sería quien se llevara esta partida. Pero en el caso de números, la realidad es que todo apunta a que Aramco tiene un gran potencial dado los grandes beneficios que está obteniendo en la actualidad. En el 2022 ha superado en un 82% los beneficios que obtuvo respecto al año anterior, consiguiendo un beneficio anual aproximado a los $300.000 millones. Entonces, si hablamos de valor, ¿cuál sería en estos momentos la empresa más valorada del mundo? ¿Una empresa tecnológica o una empresa petrolera? ¿Apple, creada en los Estados Unidos, o Saudi Aramco, creada en Arabia Saudí? Mientras una realiza un gran aporte a la sociedad, la otra parece ser que atrae los problemas directamente, además de que Aramco tiene un gran poder sobre Arabia Saudí. Te contamos algunas de las curiosidades de la empresa Apple. El motivo por el que recibió el nombre de Apple, la compañía, es porque así aparecería de las primeras en las listas telefónicas de por aquel entonces. El logo de la manzana mordida, ya sea multicolor o de un solo color, se ha estandarizado y es conocido por todos. Pero el primer logo de Apple no fue ese, sino que fue uno bastante más complejo en el que se observaba a Isaac Newton bajo un manzano. Ronald Wade abandonó la compañía a los 12 días de haberla fundado y vendió sus acciones por $800. Mala visión de futuro la de Wayne,
Y es que hoy sus acciones tendrían un valor aproximado de 40.000 millones de dólares. Aunque el iPhone se lanzó antes que el iPad, la realidad es que este último entró en desarrollo mucho antes que el teléfono. No obstante, Steve Jobs, el CEO de la compañía, prefirió hacer antes un dispositivo móvil con alguna de las tecnologías que emplearía en el iPad. Aunque la leyenda de que Apple comenzó en un garaje está muy extendida, en la realidad no es tan cierta esta afirmación. El diseño de Apple comenzó por toda la casa de Jobs. En la habitación del propio Jobs, en la de su hermana, en el salón. El desorden que había en la casa llevó al padre de Jobs a habilitar el garaje como taller para así mantener todo en un mismo lugar. Tal era el caos que existía en el apartamento que la madre de Jobs bromeaba con sus amistades, diciendo que de vez en cuando mi hijo nos deja utilizar la cocina. Este último es sacado del propio libro de Steve Jobs. Te contamos algunas de las curiosidades de la empresa Aramco. Aramco es la empresa petrolera más importante y estratégica del mundo. Actualmente posee el 10% de la producción de petróleo crudo a nivel global y es el mayor proveedor a Asia y Europa. Esta empresa en sus inicios estuvo controlada por participaciones de empresas estadounidenses, hasta que al final de los años 80 el gobierno real saudí entró en su accionariado. Y hasta el día de hoy es quien controla el 100% de este gigante del petróleo. En la actualidad es la principal empresa petrolera en invertir y apostar por el gas natural licuado. Este gas natural se procesa de forma más sencilla para ser transportado en forma líquida, bajo presión y a menos 62 grados centígrados. El beneficio de esta empresa respecto al año 2021 ha aumentado en un más de 80%, una cifra récord que le permite situarse como una de las compañías más grandes económicamente hablando en el ejercicio del año 2022. La petrolera Aramco y la corporación petroquímica china Sinopec firmaron un acuerdo para construir una refinería y una planta petroquímica en una provincia del sur del gigante asiático. Un hecho que va a permitir a la compañía 320.000 barriles por día. Y una planta petroquímica de 1.8 millones de toneladas por año, que se espera que comience a operar a finales del 2025. Llegados a este punto, y ahora que conoces algo más sobre estas empresas, ¿cuál de ellas crees que acabará liderando el 2023 a nivel económico? ¿Y quién de ellas lo hará aportando más valor a nuestra sociedad?